En este momento vamos a realizar la reacción de la zanahoria con los diferentes reactivos como lo son el azul de metileno, agua oxigenada, alcohol, lugol y ablanda carnes. Añadimos 2 ml de azul de metileno a la zanahoria, la cual inicialmente tenía un color naranja sólido, sin embargo al entrar en contacto con el azul de metileno, esta se va oscureciendo un poco. Los dejamos actuar unos minuticos a ver qué tenemos finalmente. Seguidamente adicionamos 2 ml de alcohol a la zanahoria y miramos que inicialmente tenía un color naranja y sólido y continúa en el mismo estado. Dejamos actuar unos minuticos y luego lo volvemos a observar. En este momento adicionamos 2 ml de agua oxigenada a la zanahoria y miramos que al entrar en contacto con esta realiza un burbujeo en la parte superior, manteniendo su color y consistencia. En este momento adicionamos 2 ml de lugol a la zanahoria y se puede observar que al entrar en contacto cambia su color a uno más oscuro. Adicionamos una cucharadita de ablandacarnes a la zanahoria y lo mezclamos bien. Se puede observar que esta no muestra ninguna reacción de inmediato, pues mantiene su color y consistencia. En este momento realizaremos la reacción de la papa con los diferentes reactivos. Iniciamos con el alcohol añadiéndole 2 ml. Se puede observar que no realiza ninguna reacción de manera inmediata, pues sigue manteniendo su mismo color y consistencia. Seguidamente adicionamos 2 ml de agua oxigenada y esta al entrar en contacto con la papa se puede observar que empieza a realizar un burbujeo de manera abundante y blanco, aumentando su volumen. Seguidamente adicionamos 2 ml de lugol a la papa y se puede observar que al entrar en contacto con ella cambia su color adquiriendo el color del lugol, manteniendo su consistencia. Seguidamente adicionamos 2 ml de azul de metileno y se puede observar que al entrar en contacto con la papa adquiere el color del azul de metileno, manteniendo su consistencia. Seguidamente añadimos una cucharadita de ablandacarnes a la papa y se puede observar que no realiza ninguna reacción de manera inmediata, mantiene su mismo color y consistencia. En este momento observaremos la reacción de la zanahoria y la papa en los diferentes reactivos. La reacción que tuvo la zanahoria al entrar en contacto con el agua oxigenada es que el color se mantiene, la zanahoria macerada en la parte superior se tomó un poco más claro debido a las burbujas de oxígeno. Sin en cambio, en el caso de la papa, el color de la papa macerada se tornó un poco más claro y se presenta una reacción positiva, es decir, que al agregar este reactivo en la papa, se activó como un antioxidante por encima de la catalasa y por ende se da un cambio de color. De igual forma, hace efervescencia. En el caso del lugol, al agregar el lugol a la zanahoria no ocurre ningún cambio inmediatamente, es decir, no hay una presencia de almidón. Sin embargo, al pasar un tiempo, la muestra se tomó un color más oscuro. En el caso de la papa, al entrar en contacto con la papa, con el lugol, se puede observar que cambió su color inmediatamente. Se puede analizar que la reacción fue positiva porque la muestra se puso de color azul oscuro, es decir, hubo una presencia de almidón. En el alcohol, ni la zanahoria ni la papa realizaron una reacción ante el alcohol. Esto quiere decir que su reacción es negativa, debido a que todavía preservan el mismo color y consistencia. En el caso del reactivo de la blanda carne, al entrar en contacto con la zanahoria y la papa, esta no tuvo ninguna reacción, es decir, que tuvo una reacción negativa, debido a que ambas todavía mantienen su misma consistencia y color. En el caso del azul de metileno, al entrar en contacto con la zanahoria y la papa, esta tuvo una reacción negativa, debido a que inmediatamente que entró en contacto con la papa y la zanahoria, nada más adquirió el color del azul de metileno, o sea, del reactivo, y no presentó ningún cambio diferente ni en su temperatura ni en su consistencia, solo tornó al color del azul de metileno. Vamos a realizar nuestro experimento ahora con la mantequilla y con la almendra. La mantequilla, por un lado, un elemento vegetal que pues para el experimento lo usamos de manera, digámoslo así, sólida, condensada. Y la almendra, también de un origen natural, pero que primero se pasó por un proceso de pulverización para realizar este experimento. Luego de distribuidos cada uno de los elementos en 5 vasos, como se pudo ver, vamos a empezar a poner los diferentes reactivos y pues observar qué sucede con los materiales orgánicos. El primero es el agua oxigenada, que bueno, cuando veremos los resultados se va a observar que la almendra y la mantequilla empiezan a tomar un aspecto líquido, aunque su color no cambia y el olor no varía de gran manera. En cuanto al alcohol, igual que el agua oxigenada, no cambia su color, no cambia la coloración de gran manera, pero el olor a alcohol sí es más predominante que el de la mantequilla o el de la almendra.
Ahora se va a agregar el azul de metileno, el cual en su reacción sí se nota una predominancia en el color azul en cada uno de los dos materiales orgánicos, pero en cada una de las dos mezclas, reacciones, se nota que no se vuelve líquido del todo o no se empieza a volver líquido como si sucede con el agua oxigenada y el alcohol, sino que se genera una especie de masa entre la mantequilla y el azul de metileno y entre la almendra y el azul de metileno. Con el Lugol sucede algo parecido. En el tercer elemento, el ablandacarnes, al ser en polvo, en su mezcla con la almendra en polvo, simplemente se genera una mezcla casi que homogénea por los colores tan parecidos, mientras que con la mantequilla, en el proceso de solidificación de la mantequilla, se va generando un líquido también en forma de masa entre la ablandacarnes y la mantequilla. Y finalmente con el isodine, eh, por una parte, el olor predominante y fuerte es el de el isodine, el lugol, y su composición del color es ese marrón que tiene el isodine. Lo mismo que sucede con el azul de metileno, en vez de formarse del todo líquido, lo que se genera es como una masa debido a los componentes del lugol. Y finalmente ahí podemos ver cómo van quedando esas masas, esos líquidos, eh, ya después de pasado un tiempo en donde se seca los líquidos, pues ya la mayoría queda condensado en forma de masa o de solidificación. Vamos a reconocer las biomoléculas presentes de tipo animal en los siguientes alimentos: hígado y gelatina sin sabor. Para poder identificar las biomoléculas vamos a utilizar los reactivos que son el alcohol, lugol, agua oxigenada, azul de metileno, ablandacarnes. Lo primero que vamos a hacer es macerar los alimentos y colocar cada alimento en 5 vasos. A continuación se tomará la gelatina sin sabor y se utilizará el agua oxigenada. Se puede observar que la gelatina se vuelve más líquida y deja de ser sólida. El alcohol antiséptico es una solución acuosa y cuando tiene contacto con la gelatina no modifica su color, pero sí intensifica el olor a alcohol. Sin embargo, la gelatina sigue siendo sólida. El isodine o lugol actúa como antiséptico destruyendo las infecciones en la piel. Cuando tiene contacto con la gelatina se puede observar que cambia de color. Sigue siendo sólida y no tiene un olor fuerte. La ablandacarnes, cuando tuvo contacto con la gelatina, se volvió líquida, perdiendo su consistencia sólida, obteniendo un color amarillo. Con el azul de metileno se puede observar que cambió de color, pues lo tiñó de color azul. El azul de metileno es utilizado para teñir ciertas áreas biológicas. Partiendo de la primera parte, nos podemos dar cuenta que la molécula de agua oxigenada es polar y está formada por 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, pero tiene propiedades diferentes a la del agua, siendo este un potente agente antioxidante. El hígado contiene la enzima de catalasa, la cual es un poderoso antioxidante que impide la oxidación de las sustancias químicas. Si se agrega agua oxigenada al hígado crudo, la catalasa aumenta la velocidad de la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno, obteniendo agua y moléculas de oxígeno, que se liberan en forma de gas. Podemos observar un burbujeo y el recipiente pues se calienta un poquito. En contacto con el alcohol se transforma de color café, causando una descomposición o daño. Recordemos que el lugol actúa como antiséptico destruyendo las infecciones en la piel, pero cuando tiene contacto con el hígado pierde color y se puede observar pues que ya no es un color rojo intenso, sino un rojo pálido. El ablandacarne es un polvo químico sin sabor que contiene enzimas para ablandar la carne a través del debilitamiento de las fibras que componen. Entonces, al colocar en contacto el ablandacarne con el hígado, al pasar 15 minutos se puede notar que la carne es más suave, es más tierna, se puede triturar fácilmente con la mano. Entonces lo que hace la carne es liberar pequeñas partículas de agua.
Ya por último tenemos al azul de metileno, que cuando tiene contacto con el hígado pues cambia de color, ya no es rojo sino de un azul muy vibrante. Para finalizar tenemos que tener en cuenta que las biomoléculas son sustancias indispensables que forman parte de todos los seres vivos y pues estas cumplen un papel súper importante para el funcionamiento biológico del mismo. Esas biomoléculas están compuestas por 6 elementos químicos que abundan en todos los organismos. Tenemos al carbono, al hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y debido a que tenemos estos elementos, con ayuda de ellos tenemos que se componen las proteínas, los glúcidos, carbohidratos, las vitaminas, los aminoácidos y los lípidos. Para poder identificar fácilmente las biomoléculas, se puede observar que tienen un cambio en la coloración cuando se les agrega un reactivo. Pero tenemos que tener en cuenta que existen 2 tipos de biomoléculas, las biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas son las que tienen una base de carbono y son sintetizadas fácilmente mediante reacciones químicas del metabolismo, y las inorgánicas no tienen esa característica, ya que se encuentran en todos los seres vivos o no vivos, y